Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV. Tengo un invitado muy especial hoy día, lo quiero presentar. Él es Álvaro de la Barra, cineasta nacional. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Qué bueno. Feliz de tenerte en los estudios de UANTOF TV. Estás de visita en nuestra ciudad por un evento en particular, ¿cierto? Háblanos, ¿de qué vas a participar en nuestra Antofagasta? Bueno, vine particularmente a presentar mi documental. Lo vamos a presentar en categoría de cineforo y así podemos tener un conversatorio y ver la reacción del público. Mi documental es un documental que estamos presentando todo el mes de junio. En Miradoc, ¿cierto? Con una programación que ellos hacen, que son una plataforma de programación de documental, donde tienen un documental por mes. Y ellos, en asociación con Ávila Films, que es la productora de la película, están presentando en todas las regiones de Arica a Punta Arenas el documental que hasta ahora le ha ido muy bien a nivel de público y ha tenido muy buena recepción. Y en eso estamos muy contentos que se pueda ver el documental en todo el país, porque es un documental que hicimos para justamente que llegara a la mayor cantidad de público posible. Claro. Ven a buscarme es el nombre del documental, ¿cierto? Venían a buscarme. Venían a buscarme, ¿sí? Sí. Pero ahora yo los busco a ellos. Algo así, ¿cierto? Sí, eso es una bajada de título que se hizo en Miradoc, que necesitan, sintieron a nivel de marketing que llamaba más al público y parece que está funcionando porque el público ahí ha estado reaccionando muy bien. Bien, Álvaro, esta es una historia personal. Cuéntame cómo inicia este proceso, qué nos podemos encontrar en esta historia. Venían a buscarme es una búsqueda personal, íntima y personal sobre mi identidad. Yo nací clandestino en Chile un mes antes del golpe de Estado de Pinochet porque mis padres eran militantes del MIR y vivíamos en clandestinidad. Un año y medio después del golpe de Estado, mis padres mueren en una emboscada militar en la esquina de mi jardín de infancia una tarde cuando me venían a buscar a mí. Yo a partir de ahí continúo en clandestinidad y por unos meses que se logra conseguirme una identidad para yo poder salir de Chile, donde finalmente salgo con una identidad que me otorgan falsa, digamos, a Francia primero, donde me reúno con mi familia paterna, y luego de ahí a Venezuela, donde finalmente yo crecí. Bien. ¿Cómo decides hacerte cargo de tu historia? Cargo de la búsqueda de tu identidad, documentarla y exponerla. Hablamos fuera de cámara que esto no es una historia politizada, sino que, como bien tú decías, es una búsqueda de la identidad, y en esa búsqueda propia también identificas a otras personas, que no es una realidad ajena, ¿cierto? No, yo creo que no es ajena para nadie, y me he dado cuenta ahora con las funciones de la película que realmente la gente se siente identificada y todos tenemos una arista con la que nos conectamos con la película, porque de una u otra manera es una historia familiar que suele ser recurrente en todas las familias chilenas porque todos nos hemos visto afectados por la historia contemporánea chilena. Y yo decido hacerla en el momento en que el Estado chileno me reconoce como hijo de mis padres. Y eso ocurre hace algunos años. Yo había vuelto a vivir a París, estaba viviendo en París, y recibo la noticia de que tengo una sentencia de la Corte Suprema que me reconoce como hijo de mis padres y que tengo el derecho a volver a Chile, al registro civil, a pedir mi RUT, mi certificado de nacimiento, con los apellidos de mis padres. Y de vuelta en Francia, ya con estos documentos, nace en mí la necesidad de volver a Chile, de vivir en Chile por primera vez, porque si bien había vuelto de vacaciones, y estar en Chile para entender y comprender qué significa ahora llevar los apellidos de mis padres en mi documento. Claro. ¿Cuánto tiempo te tomó toda esta recopilación de información? Es una compilación de información que te puedo decir que no se acaba nunca, porque incluso ahora en las funciones me aparecen nuevas familias. Familiares. Ha pasado que en los conversatorios se levanta gente para decirme, yo en realidad no te voy a hacer una pregunta, sino que vengo a decirte que soy tu tía. Claro. y sigue continuando, digamos, pero a nivel de producción, digamos, ya hablando como en razones de producción cinematográfica, desde que obtuvimos los primeros financiamientos hasta que la película se estrenó, podemos decir que fueron 3 años de trabajo, 5 años extendidos en el tiempo, digamos, por esperas de producción, de postproducción y cosas así. Bien. ¿Con qué te encuentras en este camino? ¿Cuál es la satisfacción final? ¿Te sientes más completo? ¿Sientes que aún falta algo por descubrir? ¿Cómo te complementa tu trabajo? O sea, yo creo que
definitivamente es un enriquecimiento inigualable, porque yo crecí en el exilio, en otra latitud mucho más tropical como es Venezuela, y con una sola fuente de información. Yo solamente tenía un tío paterno con quien crecí, quien podía contarme historias, pero él me contaba lo que él sabía, y él sabía solamente casi de mi padre, de mi madre sabía muy poco. Y en la película yo logro encontrarme, conocer, indagar mucho más sobre mi madre y con mi familia materna. Entonces, en este sentido, es un proceso que me enriqueció muchísimo la imagen de mis padres y del cual solo podía salir mucho más enriquecido, mucho más completo, incluso con lo difícil que es la recuperación de la memoria, porque la recuperación de la memoria, con el paso del tiempo, se va volviendo más dispersa, los recuerdos mismos de las personas sufren transformaciones, hay una metamorfosis de lo que se acuerdan de lo que no se acuerdan, pero he logrado conseguir incluso cosas como más tangibles, como el diario de mi madre, que aparece en la película, en el momento en que yo puedo penetrar en el diario, digamos, y a través de su puño y letra, saber lo que ella pensaba, lo que le ocurría durante el periodo que lo escribió, que fue los 12, 14 años. ¿Y te conectas con ella también? De alguna manera, sí. Bien. ¿Cómo acoge el público esta creación tuya, esta obra? ¿Qué te dicen? ¿Cómo reaccionan cuando ven todas estas imágenes? Ha habido de todo, porque la verdad teníamos una intriga muy grande de cómo iba a conectar el público chileno, porque la película hace un mes atrás la estrenamos en Argentina y hubo una conexión increíble con el público, con la crítica, y teníamos ahora una aprensión con Chile, decíamos, ¿cómo va a ser el público en Chile? Y la verdad es que ha sido fantástico, o sea, de todas las generaciones se han conectado muy bien, porque la película es una historia familiar, es una historia personal de búsqueda de qué somos, de qué nos ocurrió en la familia recientemente, por qué mi abuelo se movió de ciudad, se exilió, por qué este tío que no hablamos, porque en todas las familias tenemos historias tabú que no nos hemos contado de una generación a otra, y tenemos nuevas preguntas. Este documental habla desde el punto de vista de los hijos, y son preguntas nuevas que estamos haciendo a otras generaciones y que queremos también tener respuestas. Y en ese sentido el público se conecta y se hace sus propias preguntas sobre su propia historia y sobre su familia también. Después que logras conectarte con toda esta historia, ¿cómo te identificas tú? ¿O con qué te identificas tú? ¿Con algún país en particular? ¿Con parte del destino en particular? ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, es parte de la búsqueda, ¿no? Y finalmente yo creo que antes de venir acá, de hacer la película, quizás no podía negar que me sentía mucho más venezolano que chileno. Y ahora, luego de haber tenido la experiencia de vivir acá, de hacer la película, y me siento más conectado, sin embargo no puedo negar de dónde soy ni lo que he sido hasta ahora. Así que creo que me siento como un venezolano nacido en Chile. Bien. Álvaro, no es un secreto que esta entrevista de la semana es un material grabado. Ya. ¿Dónde podemos encontrar, para aquellos que se pierdan tal vez en la exhibición en las ruinas de Huanchaca, tu material, este documental? Bueno, yo creo que no, a ver, yo tengo cierta, es mi primera vez en Antofagasta, y hasta donde he conocido y por lo que estoy encontrando, yo creo que voy a volver seguramente, y seguramente sea una oportunidad para hacer una muestra más. Ya. En Ávila Films, que es la productora de la película, Ávila Films, como se llama así por el Cerro Ávila que hay en Caracas, que es un cerro que enmarca la ciudad. Y en las redes sociales de Ávila Film o en la página de Ávila Film anunciaremos si hay próximas funciones en Antofagasta mismo, pero las funciones siguen a nivel nacional hasta julio y puede que continúen más allá si como vamos viendo el público sigue asistiendo de la manera en que está yendo, que agradecemos mucho de hecho. ¿Cuál es la idea? ¿Es exhibir este documental en algún lugar en particular? ¿Una compra del producto? ¿Qué se viene ahora en ese sentido? Seguramente, las etapas son primero exhibición de sala, lo más pronto posible. Después también tendremos alguna plataforma en internet de demanda online donde pueden ir y ver el documental por un día, 2 días, depende de la plataforma. Eso se viene también luego. Y luego queremos, sí, efectivamente vamos a tener un DVD que vamos a poder adquirir seguramente en las páginas de Ávila Film o en las redes de Ávila Film, pero estamos esperando porque también la recuperación de la familia, que es algo que estoy empeñado, de la memoria familiar, estoy empeñado hace un tiempo,
viene con varias patitas más. Ya. Y hay una película que yo ocupo dentro del documental porque es parte importante de mi imaginario infantil sobre mis padres, pero que además también es parte de la memoria familiar que no fue vista en Chile, que es una película de ficción que hizo mi tío con el que yo crecí en Venezuela, que es una película que no se pudo estrenar en Chile porque se estaba filmando en el momento del golpe de Estado y se terminó años después en Venezuela. Se llama Queridos Compañeros. Claro, y tuvo que ser doblada esa película, ¿cierto? Porque el audio se perdió, algo estuve leyendo por ahí. Claro, claro, claro. Es una película que se logró rescatar a través de embajadas y Pablo consiguió el material fílmico óptico, entonces tenía la imagen pero no tenía el audio. Y la película la tuvo que traducir una lectora de labios que era paraguaya y que no entendía lo que estaban diciendo los actores, que eran Marcelo Romo y Hugo Medina, y no entendían cuando decían... anoche la pasamos chancho con las cabras y dejamos la escoba. Y decía, te juro que dice eso, Pablo, decía la traductora. Y bueno, así se armó la película, un trabajo que duró años y que yo vi desde pequeño cómo se hacía este proceso. Y se estrena en Venezuela y en el Festival de La Habana, pero no se vio nunca más y no se vio en Chile. Y tú tienes los derechos de esta película. Y yo tengo los derechos y estamos buscando hacer una restauración fílmica de la copia para hacer un estreno con la copia en 35. Bueno, se viene a futuro eso, pero hay otra cosa que se viene a futuro también, ¿cierto? Porque tu apellido no es una casualidad. Álvaro de la Barra, de hecho, es nieto de Pedro de la Barra, un artista, un gestor cultural muy conocido en nuestro país. ¿Y cómo te ha influenciado su figura, Álvaro, ahora que ya puedes verla en Antofagasta, por ejemplo? Bueno, justamente, acabo de estar en el teatro, me encantó, hay cierta magia en el teatro que se mantiene todavía, a pesar de que viene una remodelación del teatro, se mantiene todavía como él lo dejó, como él trabajó, entonces hay una magia ahí que estoy buscando acercarme a la figura del personaje público de don Pedro de la Barra, digamos, porque yo lo conocí como mi tata y lo conocí en Venezuela y yo no crecí con la conciencia del aporte que él hizo para el teatro chileno. Entonces ahora estoy incluso con un proyecto que me tengo que apurar porque las personas que lo conocieron están ya mayores, entonces quiero apurarme incluso antes de tener respuestas de financiamiento para el proyecto y hacer un proyecto sobre la figura de Pedro de la Barra, pero visto a través de justamente el nieto, que no logró conocerlo como el teatrero, sino que lo conocí como el tata. Y ahora busco la imagen y el aprendizaje que puedo obtener de él, del hombre de teatro. Y es otro complemento de tu identidad también. También, porque la identidad es eso, ¿no? Es quién fue mi abuelo, cuál es la herencia cultural, familiar que podamos tener de nuestros ancestros, de nuestra generación anterior y anterior. Entonces yo creo que sí, es parte de la recuperación familiar de la que estamos empeñados, por lo menos con estos 2 o 3 proyectos que vienen. ¿Falta realzar su figura, crees tú? Yo creo que sí, porque en Chile la memoria es frágil y en la cultura se está volviendo frágil también. Entonces siento que, por ejemplo, los estudiantes de teatro universitario ya les suena Pedro de la Barra, pero no saben quién es, no saben cuál fue su aporte, no saben cuál es la enseñanza que dejó. Y ante el miedo de que se pierda, yo creo que sí, hace falta resaltarlo. ¿Qué reflexión podríamos hacer en torno a eso, de nuestra frágil cultura? ¿Qué falta? ¿Espacio, gestión, políticas públicas, fondos? Sí, no sé si sí, los fondos ayudan, pero yo creo que es más una política de Estado, una conciencia de Estado, que tenemos que resaltar, entender y terminar de entender como país que nuestra imagen como nación es una inversión, no es un gasto. Y en ese sentido tenemos que entender que la imagen país, la imagen nación, nos va a ayudar para también incluso crecer como industria, la industria turística. Pero además tenemos que reforzar la educación y la cultura para que esto surja como algo natural y que sea una imagen que podamos transmitir como hacen los franceses, que cuidan mucho su cultura y su imagen país, porque saben que eso vende al país entero y después se retribuye. Lo enriquece. Y lo enriquece. Bien. Álvaro, para terminar, cámara abierta para que puedas hacer la invitación a toda la comunidad a ver este documental Venían a buscarme. Los invito a ver este documental familiar que van a conseguir
Además, aristas donde personalmente ustedes van a encontrar hacerse sus propias preguntas, hacer preguntas a sus padres, que puedan transmitir a sus hijos, que puedan preguntar en el seno familiar cosas que hasta ahora no han hablado. Es un documental realmente íntimo y personal que deberían ver y que tienen que acercarse a verlo. Bien, Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV.